Checo es México. Checo Pérez definitivamente es un gran volado. Es una apuesta. Es una apuesta. No podíamos dejar pasar la oportunidad. El volado nos cayó águila y ya vimos el impacto que generó en las redes sociales en todo el mundo. Estás compitiendo contra grandes de la industria que llevan 40 años, que tienen una capacidad económica tremenda. ¿Cómo construir una marca auténtica en un mercado bastante competido? Y ha tenido unos quebrantos y unos, como se llaman ahora, unos fuck-ups muy fuertes que me han servido mucho para aprender cómo no hacer las cosas. ¿Qué has aprendido a nivel de construcción de marca que todos los emprendedores deberían de saber? La marca tiene que transmitir el ADN de la empresa. Si no lo transmites, si no logras comunicar en la marca y en sus mensajes básicos de la empresa, estás perdido. Era Usain Bolt. Usain Bolt en unas fotografías, creo que Maja no tenía para contratar a Usain Bolt. No tenemos ni siquiera el contacto del representante de Usain Bolt para contactarlo. Santiago, mi hijo, falleció en noviembre del 2020, a los pocos meses de haberse graduado. Eso no le quitó la responsabilidad de seguir trabajando en Maja. Es el Chief in Heaven Officer. Él desde allá nos guía, nos estimula, nos motiva. Cuando uno tiene una pérdida tan grande como la de perder a un hijo, definitivamente tiene un permiso para volverse loco. Me entregaron un sobre donde me aseguraban que adentro del sobre había un permiso para volverme loco, pero yo decidí no abrirlo. Él fue el que no me dejó abrirlo. Esto me ha sorprendido. Un buen porcentaje de los que escuchan este programa aún no se han suscrito a mi canal. Si te gusta lo que estás viendo o escuchando y quieres apoyarme, ve a suscribirte y yo me comprometo a que junto con mi equipo esto sea lo mejor para ustedes cada semana. Muchas gracias. Mi invitado del día de hoy es José Ignacio de Nicolás, fundador y presidente de JM Grupo, un grupo empresarial con presencia en más de 20 estados de México, integrado por 7 marcas, en las que incluyen marcas como Hoteles Sleep Inn, Honor Desarrollos, Hospitales Médica de la Ciudad, Port Guides, Pizza Hut, BM Home y Maja. Maja es la primer marca mexicana de ropa outdoors inspirada en la naturaleza de México, especialmente en Baja California. Es licenciado en Administración y Finanzas por la UP. Además de sus roles actuales, ha tenido una trayectoria muy destacada en el ámbito profesional y en el servicio público. Con José Ignacio hablamos sobre el origen y el crecimiento de Maja y su transición de hobby local a una marca nacional, cómo construir una marca épica y cómo operar en sectores tan distintos con una sola visión empresarial. Vamos con esta entrevista épica con José Ignacio de Nicolás. José Ignacio, qué gusto tenerte aquí. Bienvenido a Épicamente Podcast. Muchas gracias, Pavo. El agradecido soy yo y muy contento de estar aquí y poder comunicarnos con todo tu público, contigo. Espero poder tener completa todas las respuestas a tus preguntas. Te he seguido muy de cerca en todos los podcasts y todas estas obras que has hecho, porque en realidad a mí se me hacen más bien unas obras que unas entrevistas por sí mismas, y me sorprende mucho. Entonces ese es el gusto que tengo de venir aquí y te agradezco mucho la invitación. Yo soy un apasionado de la aventura, soy un apasionado de los deportes al aire libre y he conectado muchísimo con tu historia, y que esto lo estés logrando plasmar en una marca se me hace tremendamente inspirador. Y vamos a hablar mucho de Maja, vamos a hablar de cómo construir una marca épica, pero quiero que las personas que no te siguen por completo la pista sepan de dónde vienes. Me encantaría que nos contaras de forma resumida pues tu historia como emprendedora. Bueno, pues es muy rápida y es una forma sencilla de decirlo. Soy José Ignacio de Nicolás, tengo 60 años, soy de Culiacán, Sinaloa. He vivido toda mi vida en Culiacán, excepto los 5 años de la carrera que estudié en la Ciudad de México, Administración y Finanzas en la Panamericana. He sido siempre muy inquieto en el tema de emprender. He creado muchas empresas, unas muy exitosas y muy grandes que están actualmente vigentes o que las he vendido, y otras muy malas, muy mal manejadas por mí, muy mal transmitido el mensaje de lo que quiero lograr con la empresa, y he tenido unos
quebrantos y unos, como se llaman ahora, unos fuck ups muy fuertes pero que al final, como lo digo siempre, que me han servido mucho para aprender cómo no hacer las cosas. Cuando vuelvo a emprender, lo único que tengo de lo anterior es el aprendizaje. Y ese soy yo. He estado en el sector inmobiliario, de vivienda, de centros comerciales, he estado en las hipotecas. Durante 10 años operé la tercera hipotecaria más grande de México cuando existían las Sofoles, completito desde su creación hasta el día que la vendimos, la parte de las acciones con crédito y casa se llamaba la hipotecaria, estaba radicada ahí en Culiacán también. Después de eso me fui al área de la obra pública y después empecé lo que actualmente tengo vigente, que es un grupo de muchas empresas de diferentes sectores, ninguna muy grande, que se llama JM Grupo, pero por ejemplo somos franquiciatarios de Pizza Hut, franquiciatarios de Wings Army, tenemos 6 hospitales de servicios completos, integrales, de hospitales médicos de la ciudad en 6 ciudades del Pacífico. Manejamos una desarrolladora de vivienda vertical de nivel medio en Tijuana, Los Cabos, Mazatlán y Culiacán. Manejamos unas clínicas de rehabilitación física que se llaman Sport Kines. Tenemos 19 a nivel nacional, con unos programas y unos esquemas de atención muy, muy buenos y muy exitosos, sobre todo, tanto en las instalaciones físicas, que es el gimnasio, más la clínica de rehabilitación, y unos servicios que prestamos a las grandes empresas, a los grandes corporativos en sus sedes o en sus centros de corporativos para tener un programa de movilidad con los empleados. Tenemos una cadena de hoteles, somos los franquiciatarios maestros de los hoteles Sleep Inn, tenemos 11 hoteles en todo el Pacífico. Y aquí soy una pequeña parte de ese grupo, ¿no? Cuando digo tenemos, estoy hablando más o menos como en total de todas las empresas, como de unos 40 amigos, socios que estamos integrando estas diferentes empresas. Y hasta ahí era yo en el año 2020. Y en el año 2020, por lo que quieras, por azares del destino, por una inquietud, por una iniciativa sin mucho fundamento, sin mucho estudio o análisis previo, fue que arrancó Maja Sportswear. Una iniciativa personal muy cercana a mis pasiones, a mi aventura, a lo que me gusta, la pesca, y de ahí arrancó, y al amor que le tengo a México y a la Baja en particular. Entonces, todas estas cosas las conjunté ya a mis 55 años. Dije, ¿sabes qué? Voy a tratar de transmitir esto en una marca de ropa, y creo que ese es el espíritu que hoy nos tiene en Maja. Y antes de meternos ya a la historia de Maja, que se me hace apasionante, ¿por qué seguir emprendiendo? A ver, después de construir tantas empresas y pues sin aparente necesidad, ¿verdad?, de volver al ruedo, ¿por qué seguir con las mangas arremangadas y intentar construir algo nuevo? Pues mira, yo creo que es un tema de naturaleza y de afición. O sea, platico, por ejemplo, que las clínicas de rehabilitación las instalamos el día que me rompí la rodilla. De tantas horas que me pasé en la terapia con el kinesiólogo, de ahí salió la idea. Le dije, oye, si lo que tú haces de servicio le vamos a una clínica. Sí, me dice, pero yo no tengo dinero para poner una clínica. Le dije, pero yo sí. Vamos poniendo las clínicas. Bueno, y empezamos con una en Culiacán y otra, y nos fueron pidiendo sucursales y tal. Y ya te dije que el día de hoy tenemos 19. Entonces, nacen de esa inquietud. Creo que es algo que no puedo evitar. Maja en particular empezó de yo mandar a hacer unas camisas para uso casi personal, que era regalárselas a mis amigos y a mí cuando iba a pescar, a una lancha que fue mi regalo personal que me hice de 54 años, la Maja, y mandaba a hacer unas camisas y alguien me las empezó a pedir
Oye, qué padres están tus camisas que con maja, oye, véndeme las camisas de maja. Y ese fue mi profundo estudio de mercado. O sea, McKinsey conmigo no gana dinero, porque mi estudio de mercado fue que me empezaron a pedir en lo personal que les vendiera las camisas. Y de ahí dijo, oye, qué raro que alguien quiera una camisa que no tiene mucho chiste, pero cuando conocían la historia de la lancha, cuando conocían toda la aventura de lo que representaba la pesca y todo lo que transmitía en estas conversaciones, me dice, oye, véndeme una camisa. Pues desde ahí, ese es mi estudio de mercado profundo. Entonces, la necesidad de emprender, para contestar directamente a tu pregunta, es una necesidad de naturaleza. O sea, definitivamente, como lo dices tú, no era un tema de necesidad económica, pero era un tema de seguir ayudando y de seguir transmitiendo lo que son mis pasiones, mis gustos, mi amor por México y sobre todo podérselo transmitir también a mis hijos. En esa época, mis dos hijos mayores, mis tres hijos mayores, estaba uno graduado de la maestría en el IPADE, el segundo graduado de ingeniería industrial en la Universidad Panamericana y el tercero, Santiago, estaba a 6 meses de graduarse en la En la UP también. en la UP también de mercadotecnia. Entonces dije, ¿sabes qué? Digo, me podría quedar yendo a mi oficina todos los días a revisar cómo iban los hoteles, los hospitales, cómo iban las clínicas, todo el desarrollo inmobiliario, pero no me podía quitar el gusanito que se dice de seguir emprendiendo. Y de ahí creamos esto. Maja nace con una asignación directa de que era una empresa que la iba a manejar Santiago, mi hijo, cuando se graduara de mercadotecnia. Esa fue la idea. Santiago, métete mucho a Maja porque esta te toca a ti, así se lo dije a él. En aquella época, José Ignacio, mi hijo, trabajaba en Uber Eats a nivel Latinoamérica, pero en la Ciudad de México, y Sebastián trabajaba en Diageo, la distribuidora de licores internacional. Estaban en México y dije, ok, Santiago que termine la carrera, se viene a Culiacán a vivir y se va a dedicar a llevar la línea esta de ropa de Maja. En aquel tiempo que era un emprendimiento sin grandes expectativas, sin grandes sueños en términos de economías o de volúmenes. Fue con el tiempo que fue agarrando. Santiago, mi hijo, falleció en noviembre del 2020, a los pocos meses de haberse graduado, estando trabajando en Grupo Modelo, en el área de mercadotecnia, Grupo Modelo. Fallece Santiago, entonces eso no le quitó la responsabilidad de seguir trabajando en Maja. Santiago sigue hoy trabajando en Maja, tiene el puesto más importante de la empresa, es el CSO, es el Chief in Heaven Officer. Él desde allá nos guía, nos manda, nos ordena, nos estimula, nos motiva y nos genera unas cosas mágicas que solamente con esas capacidades que tienen quienes están en esos ámbitos o en esos niveles de superioridad en términos sobrenaturales, si lo quieres llamar así, tienen esa capacidad de inspirar y de crear. Porque, te digo, el Santi forma parte de Maja en el organigrama, forma parte de Maja en la historia que cuenta la empresa. Cada vez que vamos a tomar una decisión importante en la mesa, los que más estuvimos interactuando con Santiago, decimos, a ver, ¿qué hubiera hecho el Santi en este caso? ¿La corre a esta empleada o no la corre? Alguien que hizo algo indebido. Es claro que no, papá. La agarra el Santi, le da la segunda oportunidad, habla con ella y sí le avisa que la siguiente vez que pase algo parecido va a tener sus consecuencias. Pero siempre es una de las formas de decidir. Los que interactuamos mucho con el Santi, lo ponemos como una balanza de a ver qué hubiera hecho el Santi en este caso. Definitivamente sí hubiera abierto la tienda en Morelia. Al Santi, claro que sí. Oye, pero está muy caro el local, o está muy esto, o está muy chiquito. Pero el Santi sí se hubiera aventado. El Santi sí. Igual las que Santiago hubiera dicho que no. O sea, nosotros interpretamos cómo hubiera actuado y cómo hubiera sido Santiago en situaciones similares a las que estamos aquí analizando y tiene mucho que ver la forma en que él pensaba.
Y además de esa perspectiva sobrenatural, ¿tú has visto cosas objetivas que han sucedido a nivel sobrenatural a partir de esto? Muchas, muchas. Le llamamos santidencias. Puedo platicar las que quieras, pero creo que duraría varias horas el podcast, pero te puedo platicar rápidamente. Un domingo que a las 8 de la mañana nos reventaron las redes sociales porque una persona, no sabemos quién era, subió una story a Instagram todo vestido de maja, shorts, camisa, lentes y gorra maja, pescando en Los Cabos, pescó un marlin, sube una story a su Instagram y empieza a hacer un flujo de redes sociales impresionante. Nos hablan o nos contactan de Meta, que qué estábamos haciendo en las redes. A la media hora otra vez vuelve a pasar lo mismo, no sabemos qué estaba pasando. Digo, ya cuando vimos desde la primera publicación era Usain Bolt. Usain Bolt en unas fotografías que obviamente nosotros sí las mantenemos, el story se borró a las 24 horas, pero unas fotografías que si se las hubiéramos mandado a hacer con estudio, con profesional, con jefe de producción, no hubieran salido tan bien hechas las señas estas que hace Usain Bolt al ganar una carrera, el símbolo de maja, cómo se presentaba perfectamente cuadrado en la foto. Wow. Creo que obviamente en aquel tiempo, estábamos hablando de principios de 2023, creo que Maja no tenía para contratar a Usain Bolt. Claro. No tenemos ni siquiera el contacto del representante Usain Bolt para contactarlo. Creo que ese tipo de cosas solamente las hace alguien así. Y obviamente sale pescando un marlin, ¿no? Sale pescando 5 marlins en ese día. Todavía se refiere a su esposa. Wow. Y le dice en el tercer story, le dice... se dirige a la esposa, le pone @Katie y le dice, no te preocupes de la cena, yo la llevo hoy o algo así le pone. Entonces todavía también la esposa tiene muchos seguidores en Instagram y bueno, entonces se nos multiplica el efecto. Sube 5 stories el mismo día. Obviamente hicimos toda la secuencia de qué había pasado. Usain Bolt el sábado en la tarde renta una lancha para ir a pescar marlins en Los Cabos. Le comenta al de la flota de yates que no tenía ropa de pesca. Él le dice, allá dentro del centro comercial hay una tienda muy buena que se llama Maja. Véngase, yo lo llevo. Y van a la tienda, él y su amigo, compran todo el uniforme completito de Maja, y al día siguiente nos hacen pues, este regalo de la naturaleza, o sea, este regalo de la vida, porque no tiene otro nombre, o sea, claro. Más que eso, ¿no? Ese tipo de cosas te puedo platicar todas las que quieras. Claro. Un problema, por ejemplo, con un local comercial y cuando oyen mi nombre, o sea, un problema serio, sí, de una discusión seria con el dueño de un local comercial, me dice, oiga, es de Culiacán, se apellida de Nicolás, ¿qué es del Santi? Soy su papá. No, me dijo, ahí muere, así lo vamos a arreglar. No, hombre, me siguió por el Santi esto y mucho más. Y era un tema que ya nosotros pensábamos que íbamos a los juzgados, íbamos una cosa controversial. Pues el Santi, les digo, no puede ser que el CHO sigue haciendo de las suyas todos los días. O sea, las sorpresas han sido, Pavo, wow, espectaculares. Y no te voy a decir que cada vez son más grandes, pero sí cada vez son mucho más sorpresivas. Los alcances y las santidencias que le llamamos. Oye, José Ignacio, dices o dijiste en su momento, cuando yo me muera se van a acordar de mí por ser el fundador de Maja. Eso dijiste sí, cuando iban empezando. Así es. ¿Cómo puedes mantener una visión de largo plazo siendo emprendedor y pues con tantos retos que tenemos los emprendedores diario? Pues mira, yo creo que había tenido demasiados emprendimientos en mi vida, como te dije, buenos y malos, chicos y grandes, pero quise hacerlo ahora sí como mi despedida, o sea, como mi último concierto en el auditorio o como mi última corrida en las ventas. Esperemos que falte. No, pero ya lo empecé, o sea, lo empecé hace 5 años, pero así es. Y fíjate que en este paso del tiempo, cuando hablo y cuando recuerdo el día que dije que cuando yo me muera se van a acordar de mí por eso, he estado pensando mucho en esa trascendencia y en ese legado, y también he pensado que el día que yo me muera, cuando esté así
en el momento más triste del funeral y todo, lo que más me gustaría que dijeran de mí es, se está moviendo, cabrón, se está moviendo. Eso sería lo que más me gustaría, porque no he pensado hoy por hoy ni en retirarme, mucho menos en irme. Entonces, Claro. estoy muy, muy emocionado con lo que está pasando. Cada día me faltan más cosas por hacer. Lejos de cada día avanzar en este terminar mis pendientes, es al revés. Cada día me nacen más pendientes, cada día me nacen más ideas, más inquietudes, más motivaciones para hacerlo. O sea, entonces, creo que lo que más quisiera es eso, el poder trascender cada día más con Maja y con su interpretación de lo que hace Maja por la gente. Pues es que, a ver, las personas pueden vivir a través de las marcas, a través de las historias, y luego, pues, también hacerlo tangible a través de las prendas. Pero, José Ignacio, mira, yo soy un apasionado también de las marcas de outdoors desde que era niño. De North Face, Salomon, te puedo decir las que quieras. Todos mis dibujos Aunque me digas Maja, estoy satisfecho. estás compitiendo contra grandes de la industria que llevan 40 años, que tienen una capacidad económica tremenda. ¿Cómo construir una marca auténtica en un mercado bastante competido? A ver, definitivamente los reconozco, y los admiro a muchos de ellos, igual que tú. Conozco las marcas desde chico, muchos años. Tenía pues la ilusión de ir a Estados Unidos y comprarme un chaleco de Patagonia, o tenía la ilusión de esto, pero hoy que conozco muy bien el sector por dentro, creo que mi ventaja competitiva es el cómo estamos transmitiendo la naturaleza, el ADN de la aventura, la pasión por México, el amor por esas imágenes que genera la naturaleza en México. Empezamos primero en la Baja, pero luego ya las llevamos a todo el territorio nacional. Esa es como nuestra gran ventaja competitiva. O sea, nosotros decimos México con una imagen del Nevado de Toluca, con un atardecer de las playas en la isla del Espíritu Santo, en la Baja. Lo decimos con un camuflaje que integra las 13 islas más grandes del Mar de Cortés en sus diferentes tonalidades. Lo decimos con una imagen virtualizada en la cual honramos y homenajeamos al cenote de dos ojos que se encuentra en el sur de Quintana Roo. Homenajeamos un cardumen de jureles en Cabo Pulmo, ahí al norte de Los Cabos, por el lado del Mar de Cortés. Lo decimos honrando a todas estas imágenes, y cada vez se van integrando más. Eso es lo que creo que es nuestra ventaja competitiva. Somos definitivamente la primer marca de ropa outdoor en México que hemos llegado a este nivel de desempeño. Hoy por hoy estamos inaugurando la tienda número 81, Claro. en tan solo 5 años. O sea, acabamos de cumplir 5 años que vendimos la primera prenda. Vamos a cerrar este año con 100 tiendas. Ya tenemos hasta el día de hoy, hasta la 96 firmado el local y las condiciones ya para inaugurarlas. Wow. Entonces yo creo que las siguientes 4 va a ser muy, muy fácil cumplirlo. Queremos terminar de inaugurar tiendas antes del Buen Fin, para que a los días después del Buen Fin y Navidad ya no sean épocas de inauguración, sino sean días de ya poder atender al público como se merece. Entonces creo que eso es nuestra ventaja competitiva. Y una cosa muy importante: conocemos y reconocemos todas las diferentes zonas y regiones de México, y a cada una la atendemos con sus necesidades, con sus características y con sus particularidades. O sea, a diferencia de estas grandes marcas que mencionaste, ellos tienen un issue, si lo puedo decir así, cuando hablan de México país. En términos de ventas, México país es menor incluso que alguno de los estados de Estados Unidos. Claro. Entonces ellos ven a todo México como un estado 51 Estados Unidos y lo catalogan como tal, pero no reconocen el calor de Hermosillo, el frío de Saltillo, el calor de Mérida, las condiciones de humedad de ciertas ciudades, y no reconocen también las costumbres. Entonces, cuando te mandan la mercancía de México como un solo bloque,
pues con todo respeto, pero si no le llega ropa cowboy a Chihuahua, pues están perdidos. Si no le llega ropa de cacería a Hermosillo, pues están perdidos en su penetración de marca. Nosotros, esa es una de nuestras grandes ventajas, que, como te lo repito, conocemos y reconocemos a cada una de las ciudades y sus particularidades. Y esa parte de identificación, de identidad, ahora a mí me encanta también Baja California. Es un lugar espectacular, no le piden nada a ningún lugar de cualquier parte del mundo. Totalmente. Cualquier país daría lo que fuera por tener un espacio así, ¿no? Exacto. Y eso que México es enorme. José Ignacio, ¿qué has aprendido? Tú no eres mercadólogo. ¿No? ¿Qué has aprendido a nivel de construcción de marca que todos los emprendedores deberían de saber? A ver, lo primero, la marca tiene que transmitir el ADN de la empresa. Si no lo transmites, si no logras comunicar en la marca y en sus mensajes básicos de la empresa, no logras transmitir el ADN, lo que es en sí mismo la empresa, estás perdido. Y la otra, tienes que buscarle a tu imagen y a tu logotipo una interpretación, un storytelling que sea congruente con los principios de la empresa y que sea algo que esté ayudando a las personas a identificarse con él. O sea, no puedes salir con cosas que sean que no sean concordantes entre el público y lo que tú les quieres vender. O sea, hay muchos casos de grandes emprendimientos con una lógica tremenda de que van a ser un gran éxito, por un servicio que prestan, por un producto que ofrecen, por lo que tú quieras, pero que no logran comunicar ni en el logotipo ni en la comunicación general de la empresa o del emprendimiento, logran comunicar lo que están queriendo lograr. Entonces, creo que aquí lo más importante es que eso coincida, hacer sentir a la gente ese ADN, ese espíritu de libertad, de autonomía, del aire libre, de disfrutar la vida en estos momentos y todo esto envuelto en una gran parte, en una gran pieza que forma parte importantísima que tiene que ir dicha y aclarada en la publicidad y en la mercadotecnia, pero tiene que ser real en cada una de las prendas. La calidad. La calidad de la prenda, tanto en su diseño, en su confección, en su tela, en su mantenimiento, en la forma como funcionan todas las piezas de la prenda, los cierres, los pull zippers, las diferentes botones, que todo funcione bien. Eso es algo que lo tienes que decir en la publicidad, pero tienes que ser congruente en la prenda. Claro. Creo que eso, y puedo poner el ejemplo así claramente, en Maja hemos cambiado camisas a algún cliente que la quemó con su plancha. O sea, está claramente que estaba el triángulo de la plancha, la quemó, y llega a la tienda a cambiarla, que en una condición normal de empresas, a lo mejor lo que queremos decir, oiga, pues no, fue un error de usted. No, creo que fue un error de nosotros el no saberle avisar al cliente que estas prendas no se planchan a altas temperaturas de la plancha. A partir de ahí se los decimos en las instrucciones de lavado y secado y planchado. Entonces creo que si nos equivocamos en eso y tuvimos que correr el costo de cambiar la prenda y satisfacer al cliente, creo que... Digo, y obviamente tenemos los sistemas y todo el respaldo atrás. Si el cliente quema 3 camisas seguidas, pues puede ser que ya la tercera o la cuarta no se la cambiemos al mismo cliente. Pero definitivamente sí reconocemos mucho que lo que más nos va a mantener en el tiempo y que esto sea una empresa muy longeva de 50, de 70, de 100 años, es que los clientes reciban en su visita a las tiendas Maja o en cualquier punto de compra que tengan con Maja o en el Maja o en el e-commerce de Maja, reciban incluso más de lo que esperan por su compra. Me encanta. Gracias. Ahora, una empresa que va creciendo rápido, pero que todavía es pequeña, ¿cómo puede hacer apuestas a nivel de branding, a nivel de marca, como trabajar con alguien como Checo Pérez?
Bueno. Me tengo que devolver, antes de hablar del Checo y de todo, me tengo que devolver al grupo que de las 9 gentes o de los 3 iniciales o fundadores iniciales de Maja, que son Adrián Espinosa en la parte de creación de marca, imagen y mercadotecnia, y Esteban Tamayo en la parte conceptual de las prendas, diseño, especificaciones, estructura, maquila, todo esto, el sourcing lo lleva Esteban Tamayo, que son 2 grandes personas y 2 creadores que me encontré en Culiacán, no lo puedo decir de otra manera. Los conocí a los 2 desde hace muchísimos años, pero nunca me imaginé que al encontrármelos iba a ser, número 1, yo tengo 60 años, Esteban Tamayo tiene 34 y Adrián Espinosa tiene 40. Entonces no tenía yo forma de tener una amistad, una relación con ellos. Fue un tema netamente de una gran coincidencia que los conocí, les platiqué mi proyecto o mi idea, porque en aquel tiempo era una idea muy vaga de mandar a hacer unas camisas para ir a pescar. Me captaron perfectamente la idea y empezamos a integrar todo esto. Bueno, ese grupo de 3, que ahora ya somos 9, sigue funcionando casi todos los días, ya sea a través de un grupo de chat, ya sea a través de una junta presencial o por Zoom, pero creo que esto obedece a una frase que es la que siempre decimos cada vez que decidimos o que hacemos algo que está fuera de los parámetros normales o razonables o racionales que tomarías en una sala de juntas. Siempre terminamos diciendo la famosa frase, cómo hay locos, cabrón. Y alguien contesta, el problema es que aquí andan juntos, güey. Entonces, Checo Pérez definitivamente es un gran volado. Es un volado... Es una apuesta. Es una apuesta total, pero con una cosa, con un fundamento muy grande en las coincidencias que tenemos Checo y nosotros. O sea, la aventura, porque lo que hace Checo desde los muy chiquitos, desde sus primeros años de manejar go-karts y todo, es aventura, no es otra cosa. Es pasión por la velocidad, que la aventura se puede interpretar en la velocidad, en el extremo, en las alturas, en las montañas, se puede interpretar en cualquier parte. Checo lo lleva en la velocidad. Pero yo creo que principalmente en Checo lo que coincidimos es en el amor por México, en lo que Checo expresa. Checo es México, o sea, así de fácil. Checo es mucho más que un corredor de Fórmula 1 o que el mejor corredor de Fórmula 1 que ha habido en México. No, Checo en sí mismo, sus imágenes, sus sentimientos, toda su carrera, su identidad es México. Y eso, en esa parte coincidimos mucho. En esa parte fue lo primero que vimos al tener la oportunidad de contratarlo. Sí, definitivamente era un volado muy grande en términos económicos. O sea, seguimos siendo una empresa muy chica, pero no podíamos dejar pasar la oportunidad. Estábamos inclusive, había una contrariedad doble. Porque estábamos lanzando la línea de Jeep por Maja Sportswear y tenemos un monto de inversión y un monto asignado al área de la parte de imagen y campaña publicitaria de Jeep impresionante cuando nos ofrecen el contrato con Checo. Y dijimos, ¿qué hacemos? O sea, no podemos con los dos. Tuvimos que hacer una aportación adicional de capital para aprovechar a Checo. Y sí te digo hoy, si estás escuchando este programa y no te has suscrito a mi canal de YouTube, hazlo de una vez. Al llegar a 100,000 suscriptores, haré un sorteo exclusivo para ellos con los 10 libros extraordinarios sobre negocios, marketing y crecimiento personal, además de una consultoría 1 a 1 conmigo. Ve a suscribirte de una vez para que no te pierdas nada. Que el volado nos cayó águila, el volado o la apuesta nos salió favorable. Estamos muy contentos con él, en cómo hemos interactuado, en cómo hemos aprendido de él, en cómo hemos coincidido en la visión que tenemos tanto de la empresa como de lo que quiere transmitir, cómo hemos coincidido con él y con su grupo
y su equipo tan profesional que tiene en la parte de la administración y la dirección de su imagen y de sus empresas del Checo. Entonces, creo que qué bueno que lo reconoces así, que es una gran apuesta para una empresa chica, pero, y lo dije siempre, ¿eh? La primera vez que me hablaron para ofrecerme, o sea, para decirme que había la oportunidad de contratar a Checo, le dije, a ver, tranquilos, Checo es de otro nivel. Vean nada más los logotipos que trae en la camisa, o sea, son globales, o sea, se miden en puntos del PIB, no se miden en miles de pesos. Esas empresas son puntos del PIB, todas las que traen la camisa, o sea, no podemos jugar a ese nivel. Y ya cuando nos empezaron a dar las condiciones, cuando nos empezaron a dar las posibilidades de lo que íbamos a lograr, y creo que hoy por hoy, si esto sigo diciendo que es un volado, el volado cayó el jueves pasado, cayó Águila y ya vimos el impacto que generó en las redes sociales en todo el mundo. O sea, creo que el que más nos terminó de convencer fue un programa de análisis deportivo en España, que ahí hicieron el análisis a la inversa. Dijeron qué habilidades Checo Pérez de haber utilizado una marca de ropa para dar a conocer su siguiente paso en la Fórmula 1. O sea, fue al revés. Entonces lo captaron a la inversa. Y dijeron, bueno, pues es la forma en que cada quien lo interpreta, pero sí nos sentimos muy contentos. El flujo de visitas a nuestra página web obviamente se potricó ahí, se fue a los números nunca antes vistos. Las pre-orders de la línea de la ropa de Checo Pérez empezaron en el minuto mismo. Medimos a qué horas cayó la primer pre-order o el preregistro para comprar la colección de Checo Pérez. Fue al siguiente minuto que salió el video, que fue a las 10:00 de la mañana hora de Culiacán. A las 10:01 ya había una persona registrada. Ahorita ya pasan de 3,500 los presolicitantes de la línea de Checo. O sea, creo que ahí cayó el volado y cayó Águila, y estamos ahorita en el proceso de crecer junto con este impacto. O sea, no vamos a quedarnos en vanagloriarnos del éxito o del impacto de las redes o del anuncio, de todo eso. Al contrario, lo que tenemos que hacer es que Maja crezca al nivel de lo que es posible de crear Maja. Y hoy el brinco, o sea, el jalón hacia arriba nos lo dio esta campaña de Nunca dejes de ser tú con Checo Pérez, porque, como lo dice al final del video, algo se vuelve a encender. Y creo que en Maja, con esta campaña de Checo, algo se vuelve a encender y vamos a seguir adelante. No, y todas las inversiones en branding, pues es una construcción de marca a largo plazo. No es algo que, aunque sea un impulso inicial, es algo que se cosecha en años, ¿no? Así es. A ver, José Ignacio, a nivel empresarial, tienes muchos frentes abiertos. A veces algunos no podemos ni con uno. Pero dices que tu atención la centras en aprender de otras marcas y de otras empresas que van delante de ti y en entender esos procesos. Cuéntame cómo organizas tu tiempo teniendo pues tantos proyectos y tantos socios. A ver, creo que si tuviera que reconocerme una habilidad, esa habilidad es hacerme de un equipo de trabajo profesional, responsable y muy maduro, que lejos de únicamente obedecerme, me apoyan, me critican o me cuestionan y me hacen entender cuando me equivoco. Pero lo más importante es que logran captar la visión que yo les transmito de cada uno de los negocios. Entonces, cada una de estas empresas de las que hablamos tienen un director o sea, propio, cada empresa, los hoteles, los hospitales, las clínicas, todo. La inmobiliaria y Maja obviamente tiene un CEO. Y tengo yo las reuniones con ellos, les transmito lo que quiero hacer. Tengo a alguien muy importante en el grupo que trabajo todos los días y en todos los proyectos con él, que es Mario Córdoba, y él es alguien con el que es como el primer filtro cuando yo genero algo nuevo, cuando yo tengo, él inmediatamente me ayuda a darle ya sea más claridad
o ayudarme a convencerme que estoy mal en mi apreciación o en mi invento, pero él es un aliado total en este proyecto desde hace, bueno, en mi vida empresarial desde hace aproximadamente 25 años. Sigue estando conmigo y estamos juntos y asociados en muchas cosas, pero creo que ya después de verlo yo con Mario, después pasa a cada uno de los directores o a este grupo de directores de que le llamamos directores de JM Grupo. Entonces esa es la forma como tengo seguimiento de todas las empresas. Te puedo decir que aprovechamos mucho la tecnología para el tema de reporteo y de seguimiento. Le definimos a cada empresa una serie no más allá de 5 KPIs, 5 indicadores que se los revisamos diarios. Diarios. Unos pueden ser los básicos de la ocupación del hotel, las ventas las ventas depositadas de una de las empresas, cualquiera que sea el indicador que le determinamos, a cada una le determinamos máximo 5, y eso es lo que le revisamos día a día. A cada director. A cada director. Y al final del mes, después de que cierran ya la parte contable y toda la parte formal financiera de la empresa, tenemos una sesión de cierre donde es única y exclusivamente una sesión de reporteo. Ahí se reportan las cosas que no fueron vigiladas y revisadas dentro de los KPIs, que ya tienen que ver con cosas a lo mejor más al detalle de recursos humanos, de planes de crecimiento, de cosas mucho más a detalle, se ven en el cierre de mes. Pero lo diario, lo importante, o sea, lo que realmente suena la caja o te puede generar un problema, lo revisamos diario. Dices que te haces amigo de los directores. Muy. Eso puede ser pues algo controversial, ¿no? Hay algunos que dicen que, oye, pinta la raya entre la amistad y la parte profesional. Cuéntame qué hay detrás de eso. Pues hay muchos éxitos. Hay muchos éxitos, y hay muchos compromisos y hay un principio fundamental para todos esos que dicen pinta la raya entre lo personal y lo profesional y todo. Pues yo creo que se están perdiendo una parte muy importante que es el disfrutar la vida juntos y no solamente las horas de oficina, y se están perdiendo de ganar unas lealtades que no tienen precio y que no tienen forma ni siquiera de cuantificarlas, de cuánto valen en cada una de las personas. Unas lealtades y unas, si lo quieres llamar, complicidades en términos de lo que hemos ido logrando, que son la fórmula con la que yo he basado mi éxito. A lo mejor a mí me ha resultado eso. El decir, oye, yo me hago amigo de los directores y soy muy cercano a ellos y chateo con ellos. Oye, ¿qué pasó aquí? Estoy en tal parte, estoy en este hotel y está pasando esto. A ver, déjame ver, ahorita veo, José Ignacio, ¿qué pasó? O sea, tengo una interacción muy, muy directa con ellos. Y en la misma medida, con esa confianza que te genera la amistad, con esa misma confianza los llamo a cuentas, les hago observaciones, los trato de cambiar cuando veo que están equivocados. Entonces yo creo que para mí ha sido un éxito. No sé para otras personas que digan eso. Además de los directores, 40 socios más o menos en tus distintos proyectos. ¿Con quién jamás te asociarías? ¿Con qué perfil de persona? ¿Con quién jamás te harías socio? Número uno, con alguien que no coincida o comulgue con mi visión. O sea, que sea, que históricamente yo lo reconozca como alguien que no coincide con mi visión. O sea, que no tiene este espíritu de riesgo, este espíritu de aventura, este espíritu de probar y de la posibilidad de equivocarse también, porque yo nunca invitaría a un socio a la rentabilidad segura o nunca lo invitaría al negocio exitoso al 100%. No, yo lo invito a un negocio con todos los riesgos que conlleva el negocio, o sea, con un hotel que puede no tener ocupación, con una clínica que puede no recibir pacientes o con un hospital que puede caer en un problema de negligencia o con todo. Y ellos saben que están jugándole a esa empresa. Yo nunca los invité al hospital perfecto ni a
ni a la inversión más rentable de México, ni mucho menos. Los invito a una empresa con mi visión y a partir de ahí es como lo operamos todos los días. ¿Y por qué dices que no te gustan las empresas de un solo dueño? Porque lo que me gusta es compartir. Lo que me gusta es compartir y aprender. Creo que lo que más agradezco de todos estos socios y de toda la gente con la que he trabajado en mi vida es lo que he aprendido de ellos. Porque lo aprendo en cualquier gesto, en cualquier pequeña acción del día. Aprendo cosas importantes de cada persona que ha trabajado o que ha estado asociada conmigo. Y tengo a quienes les copio frases, a quienes les copio formas de decidir o formas de operar, a quien le copio prácticas diarias de seguimiento, a quien le copio cualquier cosa. O sea, entonces eso es el aprendizaje para mí de tener estos socios y de tener a estos directores y compañeros de trabajo conmigo. A ver, ¿qué hay detrás del valor de la aventura y de la exploración? ¿Por qué es algo que te mueve tanto? Porque yo creo que desde chico lo hago. Y en este tema, la aventura, lo he hecho en diferentes ámbitos o en diferentes, te puedo decir, aventuras que, que no han terminado bien o que no han salido al 100% como lo esperaba. Un día que me quedé sin motores en una lancha a 50 millas de la orilla en el Pacífico, fuera de Baja California Sur, o sea, fuera de Puerto López Mateos o de Mac Bay, tratando de pescar un pez espada, nos dimos cuenta que nos quedamos sin dos motores de la lancha al mismo tiempo, algo que es casi imposible. Bueno, pues lo resolvimos de una manera, digo, esa no terminó bien, pero a eso le llamo aventura, pues igual hay otras, ya he vuelto a pescar. ¿Cómo terminó eso? Terminó con un solo motor y lo que habíamos recorrido en 3 horas a alta velocidad, lo recorrimos de regreso en 10 horas, sin ninguna seguridad de llegar, con un mar en contra nuestra, con unas condiciones muy, muy críticas, pero logramos salvarlo. O sea, si haces en 3 horas el regreso, lo haces en 10, imagínate el nivel de tensión y de desesperación que tienes, pero al final, en cuanto a ¿qué serían? Las 8 de la mañana que empezamos a ver la orilla del mar, ya como a las 20 millas de distancia, pues ya sentimos que ya estábamos casi pisando tierra firme. Y no es cierto, apenas estábamos viendo la orilla. O sea, esa es una aventura que terminó mal, pero ese es el tipo de aventuras. Obviamente ya regresé a pescar pez espada a ese mismo lugar, ya fui y volví sin ningún problema, sin mayor contrariedad, pero creo que siempre he hecho la aventura y me emociona. Y lo dije también el otro día, creo que por culpa de esas aventuras y por practicar mal un hobby en una moto de agua, tengo 3 clavos en una rodilla. O sea, creo que no todas me salen bien, pero hay unas que me salen perfectas o muy, muy bien. La aventura en términos de cómo yo la interpreto, que es este contacto con la naturaleza en cualquiera de sus expresiones, puede ser en la montaña, puede ser principalmente en el mar, pescando. Creo que es una forma de comunicarme y de sentir esa energía que te motiva, que te genera la naturaleza. O sea, ver un amanecer arriba de la lancha, habiendo salido de la Marina de Mazatlán antes del amanecer y que te toque el amanecer, ver salir el primer rayo del sol por atrás de la tierra de Mazatlán, verlo salir en medio del mar es algo que te genera una sensación y un estilo. Igual te lo digo en Mazatlán, en Magdalena Bay, en Mac Bay, en la Baja, en la isla de San Francisquito, cerca de La Paz. O sea, en cualquiera de estos lugares creo que la naturaleza por sí mismo, yo me atrevería a decir, Pavo, y al público, que la naturaleza cambia vidas. Ese es uno de los mayores atributos y de las mayores cualidades que nos brinda la naturaleza. No solamente te brinda esos estímulos a la vista por la belleza de sus imágenes o esos estímulos al olfato con algún aroma especial de la naturaleza,
sino que cambia vidas. O sea, creo que inclusive cada día son más los estudios que te dicen que el deporte lo realices al aire libre, que lo realices en contacto con la naturaleza. Claro. Hay ahorita esta dinámica del grounding, que es pisar con los pies sin zapatos, sí, en la tierra directa. O sea, creo que esas expresiones de contacto con la naturaleza es una forma de cambiar vida. Y para mí, ese es el contacto o lo que veo en la aventura. Por ejemplo, un día de pesca con amigos o solo, porque también voy a pescar solo. Ahí sí, voy a pescar solo, voy a pensar yo solo, hablo conmigo mismo y no es que esté loco, pero a veces hasta me contesto. Entonces, esas convivencias con la naturaleza, estando tú solo, también es una forma de disfrutar y de aprovechar el tiempo de una manera muy rentable en términos de la persona, en términos de tu crecimiento, de tu desarrollo. Otra cosa son los momentos en un escritorio, en una sala de juntas, en una negociación, pero los de la naturaleza son sumamente rentables. Esos te alimentan el alma, los otros te alimentan la cuenta y te alimentan los resultados o el ego, pero estos te alimentan el alma y te alimentan el espíritu, y creo que es lo más rentable que podemos tener, este contacto con la naturaleza. Yo definitivamente creo que la amistad y el contacto con la naturaleza son algunos de los pocos antídotos que tenemos contra todo lo malo que puede haber en el mundo el día de hoy. A ver, ahorita estamos viendo una historia de una marca súper exitosa que en poco tiempo ha tenido un crecimiento brutal, que conecta mucho con las personas. Sin embargo, todos sabemos que ni la aventura ni el ser emprendedor es color de rosa, ¿verdad? Claro, claro. Es que te está llevando la fregada. ¿Qué has aprendido tú de la pesca y de la aventura para mantener la claridad en los momentos complicados en los negocios? A ver, número uno, la paciencia. La pesca, al igual que muchas otras prácticas de la aventura, la paciencia es un elemento indispensable para llevar a cabo tanto el control en las empresas como en la aventura. El orden. La aventura no es aventurarte a lo loco, no es no hacer tonterías, no hacer extremo. Voy a hacer esto porque me nace tirarme en un paracaídas. No, espérate, porque si no tienes tantas clases de paracaidismo, tantas horas y tantos tiros en el paracaídas con un profesional, con un certificado, con todo, pues no le estés haciendo aventura, güey. Claro que es aventura tirarte en un paracaídas sin clases, pero pues ahí nos vemos en el resultado, ¿no? O sea, yo creo que de los grandes así, como te digo, aprendizajes es la paciencia y hacerlo con profesionalismo, hacerlo con una instrucción, con una capacitación, con un aprendizaje a priori, que lo pongas a prueba. Tienes que haber tenido un aprendizaje y una capacitación en el tema. Yo creo que son así como las grandes coincidencias de la aventura con las empresas. Eso a mí, y digo muchas otras, ¿no? Tienes que planearlas. O sea, una aventura tienes que llevar un checklist de todo lo que llevas, hasta en el caso más extremo de qué te puede pasar. Tienes que tener cubierta el respaldo de cómo voy a responder ante una situación difícil. Igual tienes que hacerlo aquí. Y algo que para mí es lo más importante y coincide también en la empresa y en la aventura, tienes que definir con quién lo vas a hacer. ¿Quién es tu equipo? ¿Quiénes los 3, 4, 5 con los que quieres jugar esa aventura, o con los que quieres jugar ese partido, o con los que quieres lograr ese éxito empresarial? ¿Quién va a ser el que planee y controle lo jurídico? ¿Quién va a llevar lo fiscal? ¿Quién va a llevar el control de los inventarios? ¿Quién va a llevar el marketing? Entonces, creo que hoy por hoy, tomando este consejo en Maja, creo que esto es lo mejor que hemos hecho todos juntos en Maja: ir integrando un equipo de personas que van convirtiendo
en amigos, que se van convirtiendo en aliados, que se van convirtiendo en compañeros de aventura. Eso es lo mejor que hemos hecho. ¿Cómo hemos ido integrando el equipo? Hoy somos más de 420 personas en Maja y creo que tanto en el proceso de reclutamiento, selección, contratación e inducción llevan todo un avance muy, muy grande de transmitirles este ADN y de cómo comunicamos lo que queremos de él, lo que esperamos de él, ya sea cualquiera de los puestos que hay en la empresa. Tratamos de comunicárselo y de que le quede muy claro qué buscamos en él y cómo queremos que se integre al equipo de Maja. En México suceden cosas extraordinarias para bien y para mal. Y tú hablas de la importancia de pues no hacer hincapié. Dices que si nada más hablamos de lo mal de México, pues se va a destruir el país. Y te has involucrado mucho también en proyectos sociales. ¿Por qué crees que los emprendedores debemos arremangarnos también y trabajar por cambiar la realidad que tenemos en el país? A ver, me he involucrado mucho y hay quienes están cerca de mí que me dicen que me he involucrado de más. Tengo más de 32 años involucrado en temas de participación social. En diferentes ámbitos, directamente en instituciones de asistencia rehabilitada a personas con discapacidad primero, en un organismo que se llamaba Más Válidos. De ahí, por una invitación en el 2003, me tocó fundar, si se puede llamar así, o crear la Junta de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa, que no existía en Sinaloa y ese año se autorizó por el Congreso del Estado. Es lo que se llama aquí en Jalisco el Instituto Jalisciense de Asistencia social. De asistencia social, exactamente, el IJAS. Es el símil del IJAS en Sinaloa, la Junta de Asistencia Privada. Me tocó crearla en el 2003. Fui su primer presidente por 3 años. Siempre he seguido muy ligado. Y luego, después de participar varios años en el tema de responsabilidad social a través de la USEM, la Unión Social de Empresarios Mexicanos, conocí el distintivo de empresa socialmente responsable del CEMEFI. Tuve la primera empresa sinaloense en tener el distintivo de empresa socialmente responsable. Fue la empresa en la que estaba dirigiendo yo en ese momento, y de ahí llegué a ser hasta el presidente del Comité de Responsabilidad Social del CEMEFI a nivel nacional durante 4 años. Lo acabo de dejar a principios de año esa presidencia del comité. Entonces he estado muy, muy involucrado en el tema. Y aquí hay un elemento que sí voy a meterme, porque es una parte muy importante de mi vida donde vamos a unir las dos conversaciones que hemos tenido, la de la responsabilidad social y la participación, y el darse a los demás, la filantropía, toda esta asistencia, con la parte empresarial. Y tiene que ver con el momento mismo del accidente de Santiago en noviembre de 2020. Santiago tiene su accidente en una playa de Culiacán, donde no había servicios médicos de urgencias de la Cruz Roja. Tenía 9 años, cerrada la base de Cruz Roja del Tata por problemas de seguridad o de violencia en la zona y de no atención del patronato o de la delegación de Cruz Roja en aquel tiempo. El desenlace de Santiago, de que Santiago falleciera, era algo que estaba ya así tocaba y no voy a cuestionar nada, pero definitivamente Santiago no recibió asistencia médica en 1 hora 50 después de que tuvo el accidente, por la lejanía en la que estaba la ambulancia más cercana. Entonces, creo que después de analizar qué es lo que ha pasado, a los poquitos días del accidente, tomamos una decisión muy, muy para nosotros, pues muy, muy importante y muy trascendente. Decidimos donar una ambulancia
exclusivamente para la zona de la playa de Altata, para la Cruz Roja de Nabolato, que es la más cercana, que está a 30 kilómetros, pero dijimos, esta ambulancia es exclusivamente para la Cruz Roja de Altata. La ofrecimos, la compramos en Tijuana. Y aquí hay una parte, déjame distraerme todavía más dentro del paréntesis, voy a hacer otro paréntesis. Adelante. Cuando pagamos la ambulancia, el primer 50% de la ambulancia, que es el anticipo, el monto que pagamos del primer anticipo era un anticipo el día que hacías la orden y el pago total o el otro 50% el día que se terminaba, que te entregaban la ambulancia. Entonces hablé con la Cruz Roja, le dije, voy a hacer una ambulancia, tienen que ponerles todos sus logotipos y todo, y yo se las voy a donar. A los pocos días de que pagamos el anticipo, recibimos una llamada del área de recursos humanos de Grupo Modelo de México. Te dije que Santiago había trabajado los últimos 3 meses, agosto, septiembre y octubre, en Grupo Modelo, y fue a Culiacán a pasar el puente el 1 de noviembre. Recibimos una llamada de Grupo Modelo para decirnos que había un seguro de vida por Santiago haber sido empleado de Grupo Modelo. Pues te puedo decir que el monto que recibimos del seguro de vida de Santiago fue exactamente igual, hasta en los pesos, ¿sí? Que lo que costó la ambulancia. Y todavía, para que fuera un poquito más la señal y más la santidencia, me dice esta chica de recursos humanos que no se me va a olvidar. Ay, me dice, señor Nicolás, disculpe, pero se lo voy a dar en 2 partes iguales. El 50%, Santiago puso de beneficiario a su papá y a su mamá. Entonces el 50% se lo voy a dar en un pago a nombre suyo y el otro 50% a nombre de su esposa Brenda, porque así puso Santiago los beneficiarios. O sea, fue el mismo monto del anticipo y del último pago de la ambulancia. O sea, créeme que ese día, en mi plática de todos los días en las noches con el Santi, le dije, o sea, no me dejaste pagar ni la ambulancia, güey. La tuviste que pagar tú. Entonces, termino el paréntesis, pero esas son las santidencias que pasan diario o que pasan muy seguido. Esa fue la primera, yo creo que tuvimos así realmente, que nos marcó y que nos dijo, ay, o sea, espérate, o estas sí ya es de veras de las señales. De ahí me devuelvo un poquito el tema de la participación social. Como ya la ambulancia la pagó Santiago y su seguro de vida, entonces decidimos que con el monto que íbamos a invertir en pagar la ambulancia, invité a 24 amigos míos a hacer un patronato de la Cruz Roja de Altata. Amigos míos que conocían muy bien a Santiago o que tienen casa de vacaciones o de playa en Altata y en toda esa zona de la costa de Sinaloa. Y decidimos crear el patronato. Y entonces aportamos el dinero necesario para montar la base Altata. Hoy te puedo decir que la base Cruz Roja Altata opera 24 horas al día con contacto con servicios de urgencias o servicios médicos de primer contacto ante una emergencia. Tiene doctor las 24 horas del día, algo que nunca había pasado en Altata, tener doctor 24 horas al día. Atendemos todo tipo de servicios médicos. Cuando decidimos crear la base Altata, nuestra frase, nuestro compromiso, lo que buscábamos lograr era evitarle el mismo dolor que hemos pasado nosotros como padres al perder un hijo por falta de servicios médicos, evitárselo a otros padres de familia. Pues te puedo decir que al día de hoy llevamos 28 padres de familia que creo que le hemos evitado este dolor por contar con los servicios médicos ahí. Okay. Hay otros que no se los hemos evitado porque han sido accidentes muy graves, pero creo que 28, según los análisis que hay ahí de los partes médicos y de los partes de urgencias que tenemos en la Cruz Roja, en estos casi 4 años que va a cumplir la Cruz Roja de Altata el próximo 1 de noviembre, tenemos 28 casos que no hubieran llegado al siguiente servicio médico que está a 30 kilómetros de Altata. Entonces, con eso estamos mucho más que satisfechos, mucho más que pagados, y lo que nos hace es, nos motiva y nos compromete a seguir adelante, porque fuera de decir, ya cumplimos, ya está, hay que entregarle la Cruz Roja a los patronatos o a la delegación de Cruz Roja, al contrario, seguimos cada día más comprometidos, cada día queremos aumentar los servicios, y es algo que, por eso te dije, voy a juntar las dos conversaciones, que lo integramos en Maja. Maja participa directamente ahora ya para poderles quitar un poquito la carga económica a los 24 patronos. Lo que hicimos fue inaugurar una tienda de Maja en Seguí la Cruz Roja Altata,
que vende muchísimo. La tienda tiene una imagen del Santi con una de las primeras muestras de la ropa maja que sí le tocó usar entre marzo y noviembre del 2020. Santi le tocó usar las muestras y ahí tenemos una foto de él con una muestra de las primeras prendas originales de maja. Y te dije, ahí se habla del Santi, tanto en la Cruz Roja como en la tienda Maja Altata, se habla del Santi. Los paramédicos te dicen, no, es nuestro jefe, te dicen ellos, porque él es el creador de la base Altata y él es pues ahora sí que el verdadero patrocinador de la ambulancia fue él. Entonces, te digo que en esta anécdota o en esta plática, uno perfectamente mis dos mayores pasiones que tengo, que es lo empresarial y la participación social. Son la forma en que puedo concretar y puedo decirte, esto es la forma más exitosa que puedo tener y sobre todo más satisfactoria de vivir y de sentirme realizado cada día. José Ignacio, ¿y por qué no debemos o no decidiste abrir el sobre con el permiso de volverte loco? Por lo mismo, porque no estuviera aquí. ¿Qué significa eso? Cuando uno tiene una pérdida tan grande como la de perder a un hijo, definitivamente tiene un permiso autorizado por quien debe de autorizar los permisos para volverse loco. Ya lo he dicho en muchos otros foros. A mí me ofrecieron o me entregaron un sobre donde me aseguraban que adentro del sobre había un permiso para volverme loco. Y el volverme loco podría ser en cualquiera de estas interpretaciones que tiene la locura. Puede ser el cuarto oscuro, puede ser el alcohol, puede ser las drogas o puede ser simple y sencillamente el abandono. Pero el permiso ya lo teníamos como padres. O sea, el dolor que implica perder a un hijo, no poderlo ver todos los días, no poder ver ese crecimiento. Hoy que ya tengo nietos de mis dos hijos mayores, no poder ver los nietos del Santi, ese dolor. O te pongo uno que es algo que fue una cosa fuertísima. Por culpa de pandemia, no hubo evento de graduación de Santiago en mayo de 2020. El evento de graduación lo hicieron en la UP de México hasta mayo de 2022. Entonces nos tocó a los papás, a Brenda y a mí, ir a recoger el título de Santi al presidium ahí de la UP en México, con el rector y todo, un evento de graduación de la licenciatura de Mercadotecnia, que en realidad fue dedicado a Santiago. O sea, la misa, el sermón de la misa fue dedicado a Santiago, el mensaje de la directora, de la profesora, del compañero del grupo que hablan en la graduación, todos hablaron de Santiago. Entonces, si logras pasar ese tipo de pruebas, de vivir ese día, ir tú personalmente a recibir el título de tu hijo porque él ya no está, y sentir la satisfacción que hubiera sentido de haber estado sentado en las sillas de los padres de familia, en vez de estar sentado en la silla de los graduados como estuvimos Brenda y yo, definitivamente es suficiente el dolor como para volverte loco. Entonces, cuando ya tienes el permiso, si decides usarlo, y conozco mucha gente que lo usó, conozco muchos papás, porque ahora, pues, últimamente, ahora sí, ya somos del club de los papás que perdimos a un hijo. Entonces, conoces a muchos de estos, a muchos de ellos, y ves sus experiencias, y hay muchos que sí usaron el sobre, cabrón. Hay muchos que sí hicieron válido el permiso y lo están viviendo en cualquiera de sus formas que tiene la locura, pero yo decidí no abrirlo, cabrón. Y lo agradezco muchísimo. Y creo que es otra de las enseñanzas del Santi. Él fue el que no me dejó abrirlo. No, yo creo que él no se hubiera permitido que su papá o su mamá hubieran caído en la locura por culpa de él. Nunca nos los hubiera perdonado. Y más bien, más fuera de perdonarnos, no nos dejó que lo abriéramos. Yo creo que él fue. ¿Alguna pregunta para cerrar esta gran historia, pues muy inspiradora? ¿Qué es lo primero que haces al despertar? Agradecer, y lo digo lejos de que parezca un mero, un cliché de motivador o un cliché de una cuestión así medio psicológica. No, definitivamente agradecer y pensar qué es lo primero que voy a hacer hoy. Tengo, obviamente, en todo este proceso, después de lo del Santi, desde antes, pues una cantidad de
de videos, de podcasts, de cursos que he ido tomando o que hemos ido tomando como padres para tratar de llevar esto de la mejor manera. Y he aprendido muchas dinámicas y muchas metodologías para traspasar un día entero y poder... y algo de lo que trato todos los días y en muchos momentos es de que cada persona que tenga contacto conmigo termine mejor que en el momento que la conocí o en el momento que empecé el contacto con ella. Y te lo digo y lo aplico en muchas cosas. En el vendedor de la esquina que me vende en un semáforo, en quien me pide en un semáforo, en un mesero que me atiende en un restaurante. Trato de hacer cosas que realmente logre. Eso sí lo aprendí en un curso. Eso sí lo aprendí de una psicóloga, de que trates de que las personas que tienen contacto contigo sean mejores o estén mejor al final de estar contigo. Eso sí lo aprendí ahí, pero lo puse en práctica. A lo mejor hay muchos otros cursos que he visto que no los he puesto en práctica, pero este sí me impresionó y eso trato de hacer cada día cuando me levanto. Lo aplico a todas horas y lo aplico ya de una manera, a lo mejor ya se me hizo una práctica y se me hizo un hobby o un tic, estar tratando cada vez de hacerlo con todas las personas. ¿Cuáles serían los 3 libros de negocios que todos deberían de leer? Va. Los momentos de la verdad, que es un libro de servicio a clientes de Scandinavian Art Services, donde habla, es muy viejo, no es joven, no es actual, perdón, pero te habla exactamente de cómo tienes que atender al cliente en los momentos mismos, en el poco momento, en los pocos segundos o minutos que tienes de contacto con él y cómo tienes que lograr impactar en él para traer ese beneficio. El mundo plano, un libro para mí muy, muy importante y que me enseñó muchas cosas. Y el otro, Los secretos de los banqueros suizos. Son los 3 libros que a mí más me han gustado y me han impresionado. Los 3 son totalmente diferentes en sus mensajes, pero creo que cuando los vas leyendo y los vas integrando y vas juntando todos los aprendizajes, vas generándote un bagaje y una forma de tratar de ser mejor cada día. ¿Cuáles son los 3 negocios en los que nunca invertirías? ¿Con cuáles no te sientes cómodo? Y bueno, tú que tienes tantos nichos o mercados en los que estás, ¿con cuáles serían los 3 con los que no te meterías? Pues mira, te voy a decir nada más uno, pero en cualquiera de sus múltiples acepciones, no le entraría a ningún negocio que represente o que sea algo ilegal. Ningún negocio que se aproveche de algún vacío en la ley, nunca entraría en uno de ellos. Por más que me lo justifiquen y me aseguren que están cubiertos, no entraría por un mero principio. O sea, no puedo estar por un lado promoviendo la responsabilidad social y por el otro lado participando en negocios que están fuera de la ley. Por un mero principio. Entonces, en cualquiera de esas opciones, sea de ilegales en términos que tú quieras, no participaré nunca en ellos. Y uno, que ahí sí fue por convencimiento, nunca seré agricultor. Admiro, ya fui agricultor un año, en 2010. En el primer año en el que hice ese experimento, y es una inquietud que creo que todos la gente de Sinaloa, de Culiacán tenemos, voy a sembrar este año. Me puse a sembrar hortalizas asociado con unos agricultores muy reconocidos y con toda la seguridad. Empezamos muy bien desde finales de octubre, principios de noviembre, que empiezan las cosechas, todo muy bien. Hasta el 5 de febrero, que vino la helada más grande que hubo en Sinaloa en toda su historia, y perdimos todo. O sea, todo es todo. No había forma de levantar nada. Como lo dije al principio, lo único que levantamos fue el aprendizaje. Y en el aprendizaje lo que me quedó claro es que para ser agricultor tienes que tener una vocación, un espíritu, un valor, y
una adicción al riesgo que no la puedes tener en cualquier otro negocio. Entonces, creo que ni legales ni agricultura. Pues Ignacio, ya para terminar, ¿hay algún hábito que hayas desarrollado recientemente y que haya tenido un impacto importante en tu vida? Sí, respirar. ¿Cómo lo haces? No, pues tuve que aprender una metodología porque al final el respirar no es solamente no es un tema solamente de sobrevivencia. Es un tema que tiene una cantidad de efectos en el cuerpo, tanto de purificación como de tranquilidad, como de generarte un estado de tranquilidad en el cuerpo y en la mente. Y tuve que tomar un curso y hay diferentes métodos y diferentes procesos de respiración para cada uno de los momentos que tienes que aplicar o para el beneficio o para el fin que quieres buscar con esa respiración. Y no quisiera terminar esta entrevista sin preguntarte cuál ha sido la gran pesca que has tenido, pues como buen aficionado y viviendo pues en un lugar tan cercano como el Golfo de Cortés. Pues mira, en número de pescados no lo sé, pero yo creo que mi mayor pesca y mi mayor captura en esta vida es las gentes, las amistades y las relaciones que he hecho a lo largo de 60 años, pero principalmente de los últimos 40 años que he estado en el sector empresarial. Esa ha sido mi verdadera captura. Si los puedo tener, creo que los tengo a todos en fotos, así como uno guarda las fotos de sus trofeos y de sus capturas. No los he disecado. Prefiero mantenerlos vivos y tenerlos en un contacto de WhatsApp. Pero definitivamente esa es la gran pesca y el gran logro que he tenido. La gente que conozco, de los cuales tú hace poquito que entraste a este grupo de mis amigos y de mis cercanos, y cada día te voy a poner otra anécdota porque antes de llegar aquí contigo fui a ver unos pendientes y a conectarme a un Zoom y me fui a una cafetería. Estaba sentado ahí y llega alguien totalmente desconocido y me dice, oiga, disculpe, ¿usted es el dueño de Maja? Dije, la madre, o sea, ¿qué hice? Sí soy. Me dice, híjole, oiga, me animé a saludarlo porque yo lo vi en un podcast hace unos meses, ya me empezó a explicar. Entonces, creo que hoy por hoy Maja me está ayudando a incrementar. Ya lo traigo aquí en mis contactos a Alfredo Núñez, que así se llamaba la persona que se acaba de presentar conmigo, lo cual se lo agradezco. Pero creo que hoy ya, igual que con tus hermanos, el haberlos conocido hoy, ya aumentó el número de especies que tengo en este chinchorro que voy todos los días de la vida capturando amistades y capturando relaciones y capturando con quién llevar esta vida hacia adelante. Muchísimas gracias, Pavo. Hombre. Te agradezco mucho. Soy un convencido y un apasionado de lo que haces, de cómo lo has llevado. Soy uno de tus seguidores desde hace varios meses de tu canal y estoy muy, muy impresionado. Te agradezco mucho otra vez de nuevo haberme invitado, haberme dado este espacio, mucho tiempo, 1 hora 40. Te lo agradezco infinitamente el poder comunicarme con tu gente. Al contrario, muchas gracias por la inspiración. Gracias también por poner a México en lo más alto, que creo que es algo muy necesario. Pocas marcas me inspiran tanto como Maja, que yo no conocía a profundidad la historia, y también me inspira mucho las personas que están construyendo un mundo mejor a través de los negocios y a través de sus historias. Si es que muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar tú? Nada, puro agradecimiento, que disfruten el hacer aventura, que lo hagan con Maja, para que vean que es una forma mucho mejor de hacer aventura, que pongan a prueba la calidad, y esto que hablo y que tanto presumo de la calidad de Maja, que lo pongan a prueba, y que nos ayuden a transmitir en cada prenda y en cada
momento que vivan con una prenda de maja, que nos ayuden a transmitir y a comunicar este amor, esta pasión y este ADN por México. José Ignacio, ¿en dónde te pueden seguir la pista? Las personas, ¿prefieres que sigan a Maja en redes sociales? Cuéntanos dónde pueden saber más de tu proyecto. No soy muy presente en las redes sociales en lo personal, pero yo creo que siguiendo a Maja Sportswear y a todos sus canales y todos sus emprendimientos, ya sea Checo Pérez de Jeep, uno nuevo que viene la próxima Semana Santa, esa es la forma de estar en contacto. Tenemos muchos medios de comunicación en Maja con el público y con las personas que participamos en Maja. Tenemos una serie de dinámicas, el control de aventura, que es el último jueves de cada mes, donde llevamos a un expositor. O sea, tenemos muchas formas de comunicarnos con nuestra gente, pero yo creo que lo más fácil es a través de las redes sociales de majasportswear.com. Muchas gracias, José Ignacio. Muchas gracias, Pavo. Gracias a todos, a tu equipo tan profesional de producción. Agradecerles una vez más. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Soy Pavo Gómez Orea y si te gustó este capítulo, compártelo con tus amigos y califícanos con 5 estrellas en donde sea que lo estés escuchando. No olvides suscribirte en Spotify y en YouTube para que no te pierdas los siguientes capítulos. Te veo en la próxima entrevista épica.